¿Qué tal? Estamos muy contentos porque reiniciamos una serie. Terminamos con la que habíamos estado viendo de las 7 iglesias del Apocalipsis, que estuvo muy muy bueno. Dios nos habló de manera especial. Y ahora comenzamos con una serie sobre los hijos. Y hoy tenemos a 3 invitados de lujo. Entonces quiero darle la bienvenida a Felipe, a Jonathan, y en un momento vamos a tener a Cristian. Estaba yo recordando, Felipe, que hace muchos años estuviste en retiro de matrimonios con nosotros y ahí te convertiste. Veniste a predicar, sí. Estuviste en congreso de... Y me acuerdo muy bien, fue muy buen congreso. ¿Tienes 35 años de casados? Este año 35 años de casados. Gracias a Dios, le sabes. Por la gracia de Dios. De ministerio en la iglesia en León, es una iglesia muy importante en León. Bueno, la congregación de Trigo y Miel comenzó en el 90, así que vamos a cumplir 33 años este año, pero yo ya estaba casado antes de empezar el ministerio de Trigo y Miel. ¿Desde aquel entonces conoces a Gonzalo y Olivia? Sí, cómo no, ellos, conozco a Gonzalo y Olivia desde 1990, que íbamos a los eventos de liderazgo de amistad cristiana con los doctores Pardillo, y Gonzalo compartía, si no todos los eventos, uno que otro. Yo me acuerdo muy bien cuando él habló de los requisitos de ser obispo, tomado de Timoteo, y cuando nos aventó aquello, dijimos, no, pues ya tronamos todos. Entonces él dijo, era una prueba porque yo tampoco paso esta prueba. Y pues se me quedó muy grabado. Y desde entonces hicimos una muy buena amistad. Muy bien, vamos a tener un programa en donde tenemos que ir rápido y tenemos que hablar mucho. Y creo que por lo menos tú y yo hablamos mucho. Entonces podríamos estar 3 horas, no sé, Jonathan. Es fácil, siendo cristiano, ya eres cristiano, te casas con una cristiana, tienes hijos, eres feliz porque los hijos te salen sin defecto y los entregas sin defecto, así de fácil es. Uno puede asumir que porque uno sirve a Dios, y sí, cuando nosotros éramos solteros éramos cristianos ya, y cuando nos casamos pusimos como objetivo que nuestro matrimonio sirviera a Dios, por lo tanto nuestros hijos oramos. Pues los años, nuestro primer hijo Felipe nació a los casi 4 años de casados, 3 años y medio, y estuvimos orando por nuestros hijos cuando nacieran. Cada hijo, bueno, a nosotros nos permitió Dios planear los hijos, no de qué mes iban a nacer, pero más o menos la temporada, ¿va? Para que viniera otro hijo. Y uno puede asumir que porque uno es cristiano y tiene los valores de la palabra, y sí quiere vivir la palabra, la tratas de vivir, y tú estás dedicado a servir a Dios, Dios te va a mandar una ayuda especial para que tus hijos salgan bien. Como diría una persona que alguna vez escuché predicando, tú sirves a Dios y tú te encargas de sus cosas y de la gente que va a conocer a Dios, y Él se encarga de tus hijos. Y es un peligro. Eso no es así. Eso no es cierto. No es cierto. Tú te tienes que encargar de tus hijos. Yo creo que Dios te va a dar una ayuda si tú se la pides, y claro que si eres pastor, en nuestro caso, vamos a vivir los valores, pero cada hijo tiene una combinación diferente de cómo guiarlo. Hay principios que a todos los hijos se aplican, pero necesitan los papás tener la dirección de Dios, yo diría una llave para cada hijo distinta. Hay cosas que tienes que hacer con todos, pero a cada uno le tienes que buscar la dirección de Dios para que te dé acceso a su corazón. Y hoy en día, aún los que servimos a Dios con un mundo tan agitado que te pone muchas cosas que no son prioridad, entretenimiento, descanso, diversión, redes sociales, que son importantes y hay que darles un poco de tiempo, pero no son para dedicarles el tiempo que a veces se les dedica. El tiempo que tomas para todo eso es el de la familia. Desgraciadamente, y si tú no le das tiempo a la familia, va a haber problemas, porque Dios es Dios, pero no es el padre de tus hijos, ni la madre. Cada papá y mamá somos únicos para nuestros hijos y nadie va a hacer nuestro trabajo si no lo hacemos. Yo creo que me faltó que me explicaran mejor o no pregunté eso. A mis 2 primeros hijos, los mayores de Jonathan, él es el tercero, pero sus 2 hermanos mayores, una muchacha, Nisi, y un hombre, Pipe, fui un poco muy estricto con ellos y estuve muy pendiente porque eran los primeros 2 hijos. Y luego, como de alguna manera creo que Dios nos ayudó y los hijos caminaron, pensé que haciendo lo mismo iba a tener un mismo resultado con él y con su hermano menor, que es Cristian, y yo creo que los descuidé involuntariamente. Tengo que decirlo,
que fue involuntario, pero el descuido es descuido y los afectó. A ver, como hijo de ministro, siempre naciste, como dicen por ahí, naciste en cuna cristiana, y entonces ya de entrada eres cristiano y casi santificado. ¿Cuál fue tu experiencia como hijo de ministro? Siempre, ahorita eres creyente en el Señor. Es correcto. ¿Verdad? ¿Conoces de Dios? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Siempre ha sido así? Hubo un tiempo que me aparté un poco de Dios, pero Dios me trajo de vuelta. Empezó a tratar conmigo y me trajo de vuelta, pero pues no es fácil la vida. En este caso, pues mi papá dice que lo descuidó, pero pues yo considero más que fue un descuido mío el que yo provoqué, porque al descuidarme me llevó a caminos que no eran conforme a la voluntad del Padre. Entonces él me fue atrayendo con sus brazos y pues no es una experiencia fácil tener a un padre que es pastor, que está en la iglesia y todo. Es una experiencia muy buena y muy grande que puedes tener, pero pues yo creo que no, que en mi experiencia solamente Dios es el que puede traer la paz al corazón y te puede guiar en la experiencia que estás viviendo como con Él, y puede hacer que sea para conforme a su voluntad y pueda ser positiva para ti. Porque en el tiempo que yo estuve no conforme a la voluntad del Padre, me guió a un camino no correcto, pero mi papá seguía siendo pastor, y cada palabra que daba y cada palabra que me dio desde chico, la semilla fue plantada en mi corazón. Entonces en todo momento fue plantada y tuve una experiencia muy buena, y yo creo que no sería de quien soy si no hubiera tenido un padre cristiano, un pastor, un padre pastor, un padre que me haya dirigido y que hubiera estado conmigo agarrado de la mano hasta en los momentos de dificultad cuando no estaba con él, aunque tal vez no lo manifestaba así muy bien, pero él siempre estuvo ahí. Entonces no es fácil, pero con la ayuda de Dios Él hace que lo veas de una manera positiva, una manera buena, y pues por su gracia es que se puede hacer. Pero ahora sirves también. Ahora sirvo. Es correcto, sirvo en el audio, ahí mezclo y todo, sirvo en lo que se pueda siempre, cuando alguien me diga. Y pues yo creo que el servicio no solamente es en la iglesia, sino el servicio es desde el momento que despiertas hasta que duermes, durante todo el resto de tu vida. Porque una parte de la Biblia dice que Jesús no vino a ser servido, vino a servir. Entonces, cuanto más que nosotros somos sus hijos, debemos de servir como a Él agrada y hacer las cosas conforme Él desea. Y entonces el servicio está en todo momento, desde que despiertas hasta que duermes. Tiene también pinta de predicador, Eso que dijo él no lo había escuchado nunca. Es la primera vez que lo dice, es la primera vez que está en un programa así, porque cuando él se extravió del Señor fueron 8 años. Aunque 8 años. Él está diciendo hace poco que fue desde más chico. Él nunca se apartó de la iglesia, pero llegó el momento en que también se dejó de congregar. Ya no lo podíamos llevar como a un niño, era adolescente, joven, y ya no quería, ¿no? O si iba a la congre, estaba en otro lado, pero no recibiendo de Dios. Y yo considero que fui más atento con los primeros 2 hijos, porque pues es los primeros esfuerzos, y Dios nos ayudó, como lo repito. Hice las cosas similares con ellos, pero yo tengo que reconocer que no les di mucho tiempo como a los primeros, porque el ministerio creció. Y eso no es algo malo, como él lo dice, la iglesia creció, yo tuve más trabajo, salí a más lugares a compartir, a otros países, y no pude estar con ellos dos, con él y con su hermano Chris, como estuve con los primeros. Yo con los primeros los llevaba a andar en bicicleta, yo me puedo acordar, y estaba en el parque con ellos y jugué muchas veces con ellos en el jardín, y con ellos no. Claro, traté de compensarlo yendo de vacaciones con ellos a otros lugares, pero yo me bendice la vida de John, que ahorita expresa que él fue el que se apartó. Si podemos resumirlo, él se apartó de Dios en la congregación, por las relaciones de amistad que tuvo en la congregación que no andaban con Dios. ¿O quién te llevó a esos caminos? Pues en cierto punto alguna amiga una vez me comentó que ni demonio, ni principado, ni potestad, ni el mismo Satanás, ningún hombre te puede hacer pecar, que caigas en pecado. Uno decide desobedecer y es la decisión de uno. Entonces hubo gente que me influyó y me empujó, me fue empujando. Así Satanás te empuja a través de las amistades y todo, pero ellos no fueron los que tomaron la decisión por mí. Fui yo que tomé la decisión y fue cuando caí, pero pues ya por la gracia de Dios, Él me fue trayendo con sus cuerdas de amor y pues volví a Él y pues aquí está el siervo del Señor. Pero sí, es correcto. Pues fíjate cómo Dios está hablando. Santo Dios. Podemos hacer ahorita, yo quiero preguntarle ahorita a Felipe,
¿cuál ha sido la clave para correr? Y por mientras quisiera que viniera Cristian, que cambiara con Jonathan, para poder platicar ahora con Cristian. Tú el último día de la convocación, que estuviste con nosotros hace unas semanas, hablaste de que si Jesús estaba preocupado por la salvación de sus hermanos y fueron salvados, también Dios está preocupado por la salvación de toda nuestra familia. Es correcto. Y sobre todo cuando nuestro principal ministerio finalmente es servir a Dios. Es servir a Dios, pero vamos a entregar cuentas. Yo siempre digo esto, tú dirás, tú que eres más docto en esto, pero yo digo que cuando te presentas ante el trono blanco, el Señor, por los primeros que te va a preguntar, van a ser por tu esposa y por tus hijos. Pero también es verdad que según lo que platicamos en la conferencia última de la convocación 2023, es que su familia de Jesús no creía en él. O sea, es tan impresionante que él batalló para que sus hermanos creyeran en él. La que única que caminaba con él era su mamá, porque obviamente, bueno, su papá pero ya no estaba vivo, porque ella había vivido todas las experiencias de su nacimiento y Dios le había dicho. Pero lo que decía yo hace un momento es importante. Cada hijo debe tener un encuentro personal con él. Y no podemos, con Dios, no podemos asumir que porque son nuestros hijos y van a la congregación, y sí, mis hijos todos participaron sirviendo en algún ministerio desde pequeños hasta desde niños, pero no por eso van a caminar con Dios. Cada uno es distinto y tiene que tener un encuentro con el Señor. Y el diablo te quiere desanimar. O sea, él no puede robarte nada, pero sí te puede hacer más difícil el camino si le das lugar y te quiere desanimar. Y nosotros pasamos por la prueba. Si mi esposa estuviera aquí lo diría igual que yo, porque nos lo hemos preguntado, más complicada cuando nuestros hijos se apagaron en ese sentido, no querían buscar a Dios igual. Pero yo celebro, ¿verdad? Que acaba de estar John diciendo unas palabras impresionantes. Nadie me hizo apartarme de Dios. Dice, yo decidí por mi voluntad pecar. Eso es nuevo también para mí. Se me hace que tengo que decirle que me predique un poco más. Ok, Jonathan, ya sabes, tienes trabajo. Pero no hay una regla. Mira, quería decirte algo que suena como una broma, pero no es una broma. Yo tenía pláticas de cómo educar a los hijos durante muchos años. Y con mis hijos mayores, como Dios me ayudó, pues yo predicaba. Ahora quité las pláticas. Dijo alguien, yo tenía 7 teorías de cómo educar a los hijos, luego tuve 4 hijos y ya no tengo ninguna teoría. Creo que si tú clamas a Dios con todo tu corazón, porque uno quiere que sus hijos caminen con Dios, pero no clama ya, así. Uno, desgraciadamente, está en una aflicción, Dios te da una clave para cada hijo. Por ejemplo, Jonathan es diferente a Cristian, que está aquí ahora, y tienes que saber cómo mostrar el amor de Dios en ti como padre a cada hijo. Y estoy aprendiendo, no he terminado, estoy aprendiendo. Cristian, ¿qué edad tienes? 23. Estás bien chavo. Aún sigo chavo, sí. Sí. Bueno, también tu papá está chavo, pero tiene juventud acumulada. Sí. A ver, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué tal? ¿Eres el más chico? Sí. ¿Viviste hermanos distintos en diferentes etapas? Yo creo que quizá tú no conociste al papá de tus primeros 2 hermanos. Es correcto. ¿Conociste al papá que viajaba mucho, que estaba poco? Sí. ¿Cuál fue el papá que conociste y cuál ha sido la manera de relacionarte con Dios en este proceso? ¿Y qué influencia han tenido o la iglesia o tus padres con respecto a donde estás ahorita? A mí me tocó un papá súper generoso, que me dio más de lo que merecía, porque pues yo creo como hijo que veía a mis amigos y tenían, pero mi papá siempre nos daba más. Ese fue el papá que yo conocí y sigo conociendo, que me sigue amando, me ama, siempre ve por mí. Y algo que a mí siempre estaba en mi mente es, yo como hijo de pastor, ¿por qué nací como hijo de pastor? Pues Dios, entre tantas familias o tantos lugares en los que me decidió poner como hijo de pastor. Hubo una lucha conmigo que siempre estaba, es que yo quiero una familia normal, ¿no? Como quisiera ser el hijo de cualquier otra persona. Sí. Así lo decía yo, pero ahora me doy cuenta
que pues si me puso en esa familia, pues es porque él tiene un plan en esa Te familia. voy a comentar una anécdota. Sí. En alguna ocasión teníamos poco tiempo estar sirviendo a tiempo completo. Y con unos amigos, los conoces, a Timoteo y a Emma, no, Wilson. Ah, sí, Wilson. A los Wilson. Platicando con ellos, dice mi esposa, que estábamos recién casados. Y dice, es que yo te quiero tener la vida de un matrimonio normal, ¿no? De levantarme tarde los domingos y dice, no, es que si eres de Cristo y si sirves, no eres un matrimonio, más bien los anormales son nosotros. Pero es cierto, o sea, lo que los hijos sienten, como él, lo sienten muchos. Sí. Todos los fines de semana de un matrimonio cristiano que sirve a Dios y su familia están quemados. O sea, habrá alguno, 2 al año que te dan de vacación, pero todas las familias tienen 3 días de descanso, 2, y los pastores y sus familias no. Ese es un precio que la congregación debiera valorar, porque por eso Dios hace lo que hace. Pero es cierto, ¿va? ¿Tú querías una familia normal y luego? Me di cuenta pues que mi vida es así y luego empecé a disfrutarlo porque pues en un momento era igual que iba a la congregación, a la iglesia, y estaba ahí, pero pues en mi mente estaba en otro lugar o buscaba alguna manera de distraerme, y me di cuenta que pues Dios me puso ahí. Así nací en esta familia y ahora lo agradezco. Porque veo, siempre que salgo con mi papá de viaje o a algún otro lugar, veo toda la gente siempre me agradece, me dice, gracias por prestarnos a tu papá. Y pues obviamente cuando él viaja y a veces yo no viajo con él, pues yo ahora entiendo que estoy más grande, que pues a eso Dios lo llamó a mi papá. Y pues yo ya no quiero ser una carga para él, porque pues obviamente él tiene que estar enfocado en sus cosas y yo como hijo no puedo estar dándole preocupaciones, o no debería hacerlo. Debería estar apoyando a mi papá, como se supone que los hijos están para apoyar a sus papás y en algún momento pues ser mejores, que es lo que los papás siempre quieren de los hijos. Wow. Y es lo que pues ahora yo quiero, ¿no? Ser como hijo, ser mejor que mi papá o apoyarlo, que él pueda descansar en ciertas cosas que tiene preocupación y pues yo puedo entrar ahí. Pues tú lo sabías. Apenas hace unos meses él me decidió, o sea, por su voluntad, ayudar en la congregación. Él ahora me está ayudando en un área muy delicada, que es que tiene que ver con confianza, que tiene que ver con discreción, que tiene que ver con sabiduría, porque aunque es el menor, es el más observador, y en algún momento él piensa, y cuando habla poco. Él no habla mucho, él habla poco, pero cuando habla como que está pensado lo que habla. Y él nunca, yo no había escuchado de él que dijera, yo no quiero ser carga. No es carga, pero eso que él quiere ayudarme, aligerarme, que ahora lo comenta él, es una gran bendición. Si su mamá viera este programa, estaría también bien contento. Pero fíjate lo que él dijo, porque uno aprende. Cuando él empezó a viajar conmigo, porque él sí le gustaba viajar conmigo. Me ha acompañado a Estados Unidos, me acompañó a Europa y me escuchó predicar en las iglesias en Europa, en España, en Italia. No sé si fuimos a algún otro lugar. Sí. Y él vio ¿a qué me dedico? O sea, porque los hijos se quedan en casa, el papá no está, que anda sirviendo a Dios, pero pues el hijo dice, no, pues aquí estoy yo. Pero cuando él empezó a viajar conmigo, ya más grandecito, hace unos 5 o 6 años, que aceptó los viajes conmigo, se dio cuenta qué hacía y lo empezó a procesar. Y ahora dice, bueno, ahora aunque mi papá salga y yo estoy porque él está en casa, él es el que como que se quedó más apegado a ayudar a mi esposa con muchas cosas de la casa, porque yo antes estuve en muchas ciudades fuera y él se quedaba en casa. Pues ahora sabe qué hago y ahora está diciendo, voy a ayudar. Eso es algo que Dios nos dio hace unos 2 años tal vez de entendimiento. Y ahora que he salido con John, John sabe esta historia, que cuando mi hijo Felipe el mayor traía a una chica por ahí de la que se andaba enamorando, no era lo mejor en una época que tampoco tenía la edad. Yo lo quise sacar muchas veces en los viajes, porque Dios me ha permitido viajar desde hace 20 años, a muchos lados. Y entonces yo en la mesa cuando comíamos, si se acuerdan, yo decía, voy a viajar a tal lugar y me prometieron que me van a llevar 2 días a conocer y me dijeron, pues un hotel muy bonito. Pues es lo que les podía traer a los hijos, no el ministerio, voy a predicar 8 veces, pues eso no les va a traer. Pero el hotel tiene alberca. ¿Quién me quiere acompañar? Yo esperando que mi hijo Felipe dijera yo. Y el Jonathan levantaba la mano. Yo papá, yo papá.
pero de Felipe a Jonathan hay como 7 años. Yo quería que Felipe levantara la mano para que me dijera, yo te acompaño, papá. Y fue en un viaje que él me acompañó largo de 3 semanas, donde Dios también lo tocó y decidió que no era el tiempo para andar con la chica con la que andaba quedando, y me hizo caso porque en ese viaje él se acercó a mí, yo me acerqué a él. Entonces, en mi caso, el tomar mis hijos y que me acompañen a donde yo voy, claro, sus escuelas, todo tiene que a veces cuadrar, ha ayudado mucho. Y bueno, ahora Jonathan casi me quiere acompañar a todas, y dice, ¿por qué no voy a ir ahora? Él quisiera ir a todas, y estoy muy contento que ahora en la visita que tuvimos a México, a Calacuaya, ellos me acompañan. Estoy muy contento, fue Dios. Y fíjate que yo me acuerdo que la vez que fue lo del Congreso, también venía toda tu familia y se quedaron en Bet Shalom unos días para disfrutar la alberca y demás, ¿te acuerdas? me acuerdo, sí. Creo que es muy importante, ¿no? Sí, en una casa que tenían de retiros. Bien hermosa, y nos acordamos ahí de todos de la super alberca, ¿eh? Sí. Una alberca techada. Sí. Muy padre. Sí. Qué bueno. Bueno, ya para concluir, tenemos ya poquito tiempo. Voy a pedirle primero a Cristian que digas un mensaje, pero lo vas a decir aquí, mira, a esta cámara, un mensaje a los papás, una recomendación de lo que tienen que hacer los papás para que sus hijos tengan una vida en Cristo. Yo pienso que los papás, yo he visto el ejemplo de mi papá y mi mamá, lo que han hecho y nos ha servido a mí en lo personal es la oración. Creo que mi mamá, más que nada porque a veces estoy más cercana con ella, siempre veo que ora por mí y me bendice, mi papá me bendice, pero la oración, aunque el hijo no la escuche, de alguna manera está ahí presente, y pues la oración es poderosa. La oración puede hacer lo que sea, puede hacer lo que cambiar una persona a otra persona diferente, puede cambiar su mentalidad, su corazón. Yo creo que la oración es fundamental para respaldar a un hijo en lo que esté haciendo, esté estudiando. Ayúdalo Dios en sus estudios, con sus amistades. Creo que la oración es el mejor consejo que les podría pedir a los papás que hicieran por sus hijos. Sí, la oración. Pero orar juntos, en voz alta, o nomás acá solos. No, yo creo que el orar en familia es muy importante, pero también, por ejemplo, hubo mucho tiempo que yo oraba, pero pues mis papás oraban y yo nada más estaba ahí. Y yo creo que lo que más infundió en mí ese respaldo, eso fue la oración que mi mamá y mis papás hacían ellos solos. Por ti. Sí, por mí. Creo que eso fue algo pues que hasta el día de hoy me tiene aquí, me tiene empezando a hacer lo que estoy haciendo. Gracias a Dios. Creo que es eso. Muy bien, pues muchas gracias. Le voy a pedir a Joana que venga por acá. Mientras yo te pregunto, hemos hablado de Angélica sin mencionarla directamente. Creo que ha sido muy importante porque ahorita Cristian lo dijo, la importancia de la oración de su mamá. También Angélica es una mujer que ha dedicado su tiempo al servicio de Dios. No solamente ve la casa, sino también... Eso es definitivo. O sea, la persona con la que me casé, que es mi esposa, obviamente Angélica, es el factor principal después de Dios, de quién soy yo inclusive. Yo me entregué al Señor y duré 7 años en el Señor y luego me casé. Así que, y de mi caminar con Dios, a quien Dios ha usado para afectar mi vida positivamente o mejorarla, es mi esposa. Y ella tiene 2 características principales. Es una mujer de oración y ama la palabra. Si tú me preguntaras cómo defino a mi esposa, yo diría, es una mujer que se dedica a orar y a leer la Biblia. De hecho, hemos hecho bromas de que ella lee la Biblia y ora más que yo. ¡Ay, jole! Pero no es el pastor, gloria a Dios. No es por mérito, ¿no? Porque luego uno piensa que el que ora más y el que tiene más poder, y es contradictorio, porque si tú oras y lees la Biblia no es para que te enorgullezcas, pero ella tiene un don, tiene una habilidad. Y yo sí leo también mucho la Biblia, especialmente cuando estudio, etcétera, pero definitivamente la constancia de ella. Ahora, tal vez tenga que ver que ella nació en una familia cristiana y el principio de la oración y la lectura de la Biblia le fue dado desde pequeña. Por eso es que hay que hacerlo con los hijos. Y yo me entregué a los 17 y 18 años y pregúntame si yo oraba y leía la Biblia, pues allá de vez en cuando. Claro,
Angélica es una inspiración para todos los que la conocemos. Yo admiro a mi esposa en esas áreas. Y sí, bueno, yo puedo decir que hemos orado y oro también bastante, pero una verdad que dijo Cris es muy fuerte. Cuando nosotros nos casamos, nadie nos dijo que oráramos juntos. No sé por qué. Ella oraba y yo oraba, entrábamos a nuestro closet, a nuestro cuarto secreto, y hasta hace unos años, diría yo 7, nuestros pastores, porque los consultamos en varias cosas, ellos me dijeron, ¿y cuánto oran juntos? Dije yo, pues sí, a veces una vez a la semana, una vez cada 15 días, y abrieron los ojos. No, dice, tienen que orar cada semana, dijo mi pastor, el doctor Pardillo, y luego dijo el doctor, bueno, deberían orar diario, pero vamos a empezar, si no lo hacen, sí orábamos diario, pero sí, cada quien, no juntos. En los momentos de aflicción orábamos juntos, pero ahora no. Hemos estado aplicando, no sé si lo dijo Cris o no, el orar en familia. Desde el año pasado, y yo puedo decir que el ambiente en mi casa cambió desde que oramos juntos, casi diario. Ayer estábamos por teléfono, nos conectamos con Angélica e hicimos la oración. Yo lamento no haberlo hecho con mis hijos los grandes, de verdad, no lo hice. Pero bueno, ellos todavía están en casa y ahora lo hacemos, y el ambiente, y como dijo Cris, la oración obra, porque dice el Señor, yo quiero hacer mi voluntad en la tierra, pero necesito tu oración. Digo, eso de necesita es complicado porque Dios no necesita nada, pero Dios va a hacer su voluntad a través de orar. Si no se ora, no viene la voluntad de Dios. Así es, Jonathan. Un mensaje, una recomendación para los padres, la misma pregunta para tu hermano, los padres, para que los hijos se acerquen al Señor, a cámara, para que te vean. Bueno, pues un mensaje. Yo creo que lo que se debe de hacer es animarlos y orar, como dijo mi hermano, orar diligentemente y perseverantemente en Dios, sabiendo que Él los traerá de vuelta, porque Dios nos da la promesa de que dice la palabra que ¿qué puedo hacer para ser salvo? Dice, cree en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, desde el momento en que creemos está la promesa. Entonces, ahí está toda tu casa salvada. Entonces, lo único que tienes que hacer es orar, ser diligente, perseverante y esperar la promesa que Dios te va a dar y fortalecerse cada vez más. Y pues yo creo confiar en el Señor y pues animarlos. Tal vez Dios te da alguna técnica, algo que hacer con tu hijo, te muestra de alguna manera, y pues ya pueden acercarse más a Él y animarlos, estar siempre animándolos, siempre diciéndoles, no perder la oportunidad, ninguna oportunidad de poderles decir que vayan a la iglesia, o que se encuentren con Dios, o que oren, o que busquen a Dios, o que lean la palabra juntos. Cualquier cosa, no hay que perder esas oportunidades, y pues yo creo que es lo que se tiene que hacer. Y yo creo que también la congruencia, ¿no? La congruencia. O sea, sí, en el sentido de que tus papás, si te dicen algo, pues sí. lo que predica arriba lo tiene que vivir en casa. Es correcto. ¿No? Porque ellos me vieron muy cansado, Oscar, fíjate que reflexionando ahorita que preguntas, ellos lo ven, lo saben. Y yo todavía me canso, o sea, más edad, más me canso. Pero yo llegaba a mi casa a descansar. Estábamos en la congregación, servíamos con tanta intensidad, hace muchos años que teníamos 2 reuniones, y te cansas, de alguna manera teníamos cursos, y entonces yo llegaba a la casa a literalmente acostarme, y ellos se acuerdan que ahorita no le digas nada a mi papá porque se va a acostar, y yo puse mi descanso sin que alguien me aconsejara, y podía haber pasado un poco más de tiempo con mis hijos cuando estaban más pequeños, y yo creo que yo me decía pues que me merezco descansar porque vengo de un viaje, prediqué varias veces, o el domingo, o un congreso, y yo creo que uno debe entender que debe llegar a trabajar a su casa. Y sí, los hijos también son congruentes, pero ahorita de más chiquitos no son congruentes. Ellos te quieren allí haciendo algo y se lo necesitan. Puedes descansar y pasar tiempo con ellos. Creo que lo que dice John, Dios te va a dar la técnica, yo diría la llave para el corazón de cada uno de los hijos. Inclusive hay un libro que llama Los 5 lenguajes del amor, donde se menciona que cada persona recibe amor de diferente forma. Entonces, el querer mostrar amor solo de una forma a todos los hijos, que tenemos 4, puede ser que a uno le ayude y a otro no. Hay que buscar la llave de cómo mostrarle amor a cada hijo. La hija que tengo, mi hija Nisi, que es mujer, la forma en que ella requiere amor es un poco más complicada para mí, porque ella requiere que
tú hagas algo que le gusta a ella en un momento que ella lo necesita. Y atinarle como papá ocupado y todo, pero si tú buscas la dirección de Dios y lo haces, ella siempre lo va a valorar. Ella me dijo una vez, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, tú estuviste ahí. Y a veces por estar viajando y sirviendo a Dios, si pasan los hijos por un momento clave en sus vidas y no estás ahí, aunque ellos lo puedan entender, tu ausencia va a afectarlos. Y hay que pedirle a Dios que te ayude a estar ahí en un momento clave para que pues, el amor de papá es servirles. Entonces, que los pueda servir como ellos necesitan y se muestre el amor de Dios y el amor de Padre. Pues les agradezco muchísimo, Jonathan, Felipe. Por favor, nos saluda mucho Angélica, la extrañamos ahora en el Congreso. Y Cristian, también te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros. Ella no estuvo en el Congreso porque está atendiendo a su mamá. Y me les mandó las fotos ayer. Y vimos las fotos y mi suegra está muy malita. Entonces cuando me enseñaron las fotos, dije, me hubieran mandado las fotos. Y yo le digo a mi esposa, no vayas, quédate. Ella se tuvo que quedar porque sus hermanos le dijeron, mamá está mal. Y ha estado mal, está mal desde hace unos meses que descubrieron un tumor maligno, pero se agravó. Entonces fue bueno que mi esposa se quedara porque la honra de los hijos a los padres nunca acaba. Claro. Está casada 35 años, pero la palabra nos dice que honre a su mamá y sus papás son pastores. Así que esta honra, si mis hijos no ven que su mamá o yo honro a mis padres, un día yo voy a estar en esa posición y ellos no van a aprender a honrarnos aunque estemos ya grandes y no los sostengamos a ellos porque no lo vieron con nosotros. Pero esto de la honra a los padres, el tema de los padres y los hijos es increíblemente extenso. Pero no hay buenos padres en la Biblia. No hay. Es una situación crítica. David, que es el rey más importante de Israel, no fue un buen padre. Es más, él tiene o la medalla de oro o la de plata en los peores padres de la Biblia. El sacerdote Elí, que es uno de los sacerdotes principales en la Biblia, no fue un buen padre, y el profeta Samuel no. Y esta es una sucesión. Elí, sacerdote, mal padre. Samuel, profeta, mal padre. David, rey, mal padre. Entonces no hay. Yo encontré dos. Se los dejo como, dice que van a seguir hablando de los padres y los hijos. Abraham, que esa es la medalla de oro. Se llevó a todos. Si hiciéramos un concurso, y se lo seguiría llevando. Y Manoa, el papá de Sansón. Aunque Sansón no respondió bien, Manoa y su esposa, que no dice el nombre, son buenos padres en la Biblia. No encontré más. Y si usted nos está revisando en este programa, está recibiendo esta señal, busque en la Biblia buenos padres. Es un ministerio que requiere toda la ayuda de Dios, padre o madre, para poder pasarle la fe o impactar el corazón de los hijos para que caminen con Dios. Ahí hay un estorbo demoníaco desde hace muchos años, siglos creo yo, donde el enemigo quiere separar a los padres y los hijos, porque si las generaciones se unen, en vez de que haya maldición en la tierra, claro, habría bendición en la tierra. Yo creo que algo importante que mencionaste es, yo creo que la manera en que se puede romper eso, que no hay buenos padres en la Biblia, se puede decir que es como cuando hay un mensaje que tú compartiste. Una vez tú compartiste de que necesitamos, que la única manera de enseñar a los hijos es con la fuerza de Dios, porque Dios nos trajo a esta tierra a tener hijos. Entonces, como nos trajo a esta tierra a tener hijos, no te preocupes. Bueno, nos trajo a esta tierra a tener hijos, pero solamente lo podemos en sus fuerzas. Tenemos que pedirle la fuerza a Él, porque Él es el verdadero Padre. El verdadero Padre es el único Padre que no nos puede fallar, y en sus fuerzas es que lo podemos hacer. Nuestras fuerzas nunca lo vamos a lograr. Necesitamos pedirle las fuerzas a Él para que nos enseñe, y Él como Padre, a través de nuestro Padre, puede ser semejante al Padre y enseñarnos como un Padre. Entonces yo creo que eso es lo importante que yo veo que resaltar, como lo que dijo mi papá, que solamente con Dios se puede nos da la manera. Pero qué bonito, Jonathan, me encanta. Hizo un trabalenguas del padre y padre. Pero regrese, por favor, regrese a la gente, lo vuelve a escuchar. Muchas gracias, les agradezco. Un abrazo para ti, para Angélica, gracias, por tu suegra. Un abrazo para ustedes, por los abuelita.
Vamos a estar orando por ellas y pues les agradezco muchísimo. Yo, ya se nos acabó el tiempo, pero recuerden que todas las intenciones de oración que ustedes pusieron van a ser atendidas, vamos a estar orando por ellas. Entonces, y además hay gente en el chat que está atendiéndolo ya. Entonces, pues, muchas gracias, Felipe, Jonathan, Cristian, nuevamente, un abrazo. Y pues nos vemos la próxima semana. Recuerde que estamos saliendo ya no los viernes, sino los jueves.